¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Hola querido, yo creo que el curso La Fe de Jesús está trayendo verdades que tú no conocías. Yo creo que tus ojos se están abriendo a temas maravillosos que están trayendo paz a tu corazón. Hablando de paz, justamente el tema de hoy tiene que ver con la salvación. Hay gente que dice, pastor, siento que estoy perdido. Un día, un muchacho entró a mi oficina, se sentó llorando frente a mi mesa y dice, pastor, ayúdeme, estoy perdido, estoy completamente perdido. Hay gente de mucho dinero que me dice, pastor, yo no sé, yo no le hago mal a nadie, inclusive doy dinero para obra de caridad, pero cuando llega la noche no puedo dormir, siento que estoy perdido. El otro día estaba hablando con una artista famosa de televisión en el Brasil que me decía, pastor, todas las luces, la fama, los aplausos que he ganado en la vida no me ayudan de nada porque cuando llega la noche no puedo dormir, siento que estoy perdida. ¿Alguna vez te has preguntado qué cosa es salvación? ¿Cómo se salva el ser humano? ¿Y tiene que salvarse de qué? Cuando tú sientes que estás perdido ¿por qué? ¿Estás perdido para llegar a dónde? Bueno, mi amigo, el pastor Melchor Ferreira, te va a hablar hoy acerca de lo que la Biblia enseña acerca del maravilloso tema de la salvación. Muchísimas gracias, Pastor Alejandro Bullón. Fue realmente interesante el mensaje. Y recuerden, amigos, estamos junto con el Pastor Alejandro Bullón desarrollando este maravilloso curso, La Fe de Jesús. Hoy tenemos el privilegio de entrar a sus hogares con un tema extraordinario. Hablaremos acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. ¿El hombre tiene esperanza? ¿Hay realmente esperanza para la raza humana? Hemos visto que el pecado entró a este mundo y al entrar el pecado pareciera que la raza humana se quedó sin esperanza. Pero Dios no ha dejado al hombre a la suerte del enemigo. Estamos en terreno enemigo, pero Dios no dejó al hombre a la suerte del enemigo. Dios hizo provisión de la salvación. Él hizo provisión para la salvación de la raza humana. Y nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de poder contar con ese Dios maravilloso y extraordinario. Tal vez la primera pregunta que nosotros tendríamos que reflexionar o sobre la que tendríamos que nosotros meditar es ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos capítulo 5, versículos 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los pecaron. Ahora, cuando el apóstol San Pablo dice, por un hombre, indudablemente se está refiriendo a nuestros primeros padres. Está regresando a esa experiencia traumática del principio, cuando el hombre salió de las manos del Creador y fue puesto en el huerto del Edén. Pero el hombre pasó la línea que marcaba la diferencia
entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La desobediencia marcó la diferencia, pero al hacerlo, entonces el hombre tuvo que acarrear la consecuencia inevitable de la muerte. Entonces, ¿cuál es definitivamente la consecuencia final del pecado? La muerte. Por un hombre vino la muerte. Si eso es así, ¿hay esperanza para la raza humana? Déjame que juntos reflexionemos sobre este segundo aspecto importante de la salvación. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Puede realmente el hombre resolver el problema del pecado? En Jeremías 2:22 encontramos la siguiente declaración: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová, Señor. Qué dramático, realmente dramático. ¿Tú crees que podríamos nosotros tener la oportunidad de la salvación? ¿Nosotros por nosotros mismos? ¿Puede el hombre que nació alienado al pecado o que nace alienado al pecado, puede la raza humana que viene sufriendo las consecuencias de casi 6,000 años de pecado, encontrar la salvación por sí mismo? ¿Tú crees que por tus méritos, por tu condición, por tu posición social, por lo que tú eres, por lo que tú has ganado, por lo que tú realmente tienes, puedes encontrar la salvación? Hubo un momento en la historia de la raza humana que algunos pensaron que la salvación se podía comprar. Y hay otros que piensan que la salvación la podemos nosotros labrar con nuestras propias manos. Y hoy estamos asistiendo a un mundo un poco más refinado que tiene conceptos un poco controvertidos en cuanto a la nueva era y se ha puesto de moda ser cristiano. Por lo tanto, creemos que la salvación es una moda y que el hombre es un Dios y que puede llegar a ser como Dios y que hay una actitud positiva interior que lo puede animar y fortalecer en su crecimiento espiritual. Pero esto, mi querido amigo, es realmente una equivocación, porque el hombre no puede por sí mismo. La Biblia dice que aunque amontones jabón, aunque te laves con lejía, aunque hagas lo que hagas, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿quién puede? Si el hombre no puede, ¿quién puede? La tercera pregunta importante que me gustaría relacionar a este tema es: ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? En San Juan capítulo 3, versículo 16, encontramos la siguiente extraordinaria declaración: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un texto maravilloso. Si el hombre no puede por sí mismo resolver su problema de pecado, si realmente el pecado nos trae como consecuencia la muerte, ¿quién es el único que puede darnos la salvación? Y la Biblia dice que Dios amó de tal manera al hombre, al mundo, a la raza humana, que dio a su Hijo único todo lo que Dios tenía, su maravilloso y extraordinario Hijo, por nosotros, para que nosotros, creyendo en Él, pudiésemos encontrar la salvación. ¡Qué fantástico! Este Dios maravilloso está interesado en nuestra salvación. Ese Dios maravilloso es el que provee salvación para la raza humana. Y está aquí, en su palabra, en la palabra maravillosa que Él le da a la raza humana. Hay esperanza para el mundo que está en pecado. Hay esperanza para el hombre que está sufriendo. Hay esperanza para el ser humano que piensa que todo acabó. Hay esperanza para el que llora, para el que sufre. Hay esperanza para el que está todavía acarreando las consecuencias del pecado. Cristo es la esperanza. Él es la salvación. Y ese maravilloso y extraordinario Dios ha hecho una provisión fantástica. Y esa provisión es Cristo.
El Salvador vino a este mundo con el único propósito de poder encontrar a un hombre perdido para rescatarlo. Tú y yo podemos ser ese ser humano perdido. No tienes que sufrir más, no tienes que llorar más, tu corazón no tiene que estar más herido. ¿Por qué? Si es Cristo el que nos da la solución para nuestros problemas. Ven al encuentro con Él. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo lo hizo? Si Jesús es nuestro Salvador, ¿cómo Él personalmente describe su misión? En San Lucas, el capítulo 19, el versículo 10, encontramos esta declaración: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dime, ¿quién se había perdido? En el principio, el hombre. ¿Cuál era la condición del hombre como perdido? El pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Quién realmente tenía que morir? El hombre. Ahora, pero Cristo vino para darle salvación a esa raza humana. Cristo vino para buscarte, para que tú puedas tener la certeza de la salvación. Él describe con toda certeza y con toda claridad su misión. Y Él dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Lo que se había perdido era el hombre. Él se perdió. No fue Dios quien se alejó de la raza humana, fue el hombre quien se apartó. Pero inmediatamente que lo hizo, si tú recuerdas Génesis capítulo 3, versículo 9, dice que Dios fue y buscó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Y el hombre, escondido entre los árboles del huerto, sufriendo las consecuencias del pecado, no quería encontrarse con su Dios, porque el pecado produce separación con Dios. Pero no es Dios quien se separa, somos nosotros los que nos alejamos. Pero no importa cuán lejos o no importa qué huerto de la vida te escondas, o no importa en qué huerto de las dificultades o en qué árboles de los prejuicios o en qué árbol de dificultad te escondas, el amor de Dios te alcanzará, el amor de Dios te rescatará, porque la misión de Cristo fue venir a este mundo para salvarte, para darte salvación, para darte lo que tú no tienes. Y amigo, no sufras más. Deja que ese poder maravilloso de Dios tome tu vida. Y deja que ese poder extraordinario del cielo pueda entrar en tu corazón, en tu familia, en tu hogar y con todos aquellos a quienes tú quieres que esta salvación pueda ser transmitida. La misión de Cristo entonces es salvarte. La misión de Cristo es rescatarte. La misión de Cristo es entrar en tu vida y tomar tu vida para rescatarte. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Se encontró pecado en Cristo? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no cometió pecado, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La tentación no es pecado. De ninguna manera, la tentación no es pecado. Pero el pecado que acarreó la raza humana fue puesto sobre nuestro Salvador. Era necesario, conforme lo señalaban las profecías del Antiguo Testamento, que el Mesías pudiese, como un cordero llevado al matadero, cargar las culpas de aquel que transgredía. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, todo lo que el santuario nos enseña, nos muestra y nos señala con certeza a un Salvador. Ese Salvador, Cristo. Nos señalan a un Cordero, ese Cordero, Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice y dijo con toda certeza: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. Dios hizo la provisión de ese Cordero maravilloso.
Él proveyó el cordero para que nosotros pudiésemos transferir nuestras culpas a Él. ¡Qué extraordinario! Tú y yo merecíamos morir, pero Cristo murió en lugar nuestro. Mira lo que dice Isaías, el capítulo 53, los versículos 3 al 7. ¿Cómo Jesús pagó la deuda del hombre? Y permíteme que pueda leerlo para ti, capítulo 53, versículos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es Jesús. Isaías lo pone bajo la perspectiva de la descripción mesiánica de alguien que tenía que sufrir. Y no hay ninguna duda, porque Isaías podríamos identificarlo como el Evangelio del Antiguo Testamento. Algo interesante, ¿no? El Evangelio del Antiguo Testamento. Y aquí encontramos la descripción clara y maravillosa de Jesús muriendo por ti y por mí. Ese Jesús extraordinario, ese es el Jesús que quiere entrar en tu vida. El Dios de Israel, el Dios que creó el mundo, el Dios de la salvación, es el Cristo que muere en la cruz del Calvario. Es el Cristo llevado a el altar para el sacrificio. Es el Cristo que quiere sanar tus heridas. Es el Cristo que quiere perdonar tus pecados. Es el Cristo que te rescata. Es el Cristo que define su misión y viene para morir por ti. Es el Cristo maravilloso que entrega absolutamente todo por darte salvación. ¡Qué extraordinario! No hay otro sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, en quien podamos encontrar la salvación. Solo en Cristo, solo en Cristo. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos realmente a encontrar a alguien que pueda darnos todo a cambio de nada? Bueno, yo sí encontré a alguien. Ese maravilloso Jesús. Ese es el que quiere darte la salvación de tus pecados y la salvación para ti y todos aquellos que te rodean, tu familia, tus hijos. Ven al encuentro de ese Cristo. No quedes dudando, ni tengas ninguna duda en tu corazón, solo Cristo. Mira lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 22. Dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué maravilloso! En Cristo todos son vivificados. En Adán recibimos la herencia de la muerte. En Adán recibimos la herencia de la muerte, pero en Cristo todos son vivificados. Todos estamos incluidos en la salvación. La salvación es para todos. No hay una élite única que tiene el derecho a la salvación. La salvación no cuesta nada. La salvación es gratuita porque Cristo me dio la certeza de la salvación para que pudiese encontrar única y exclusivamente la salvación en Él. Y tú puedes encontrar esa salvación.
allí donde tú estás, con todas tus dudas, tus luchas, tus temores, tus angustias, con todo eso que aparentemente parece fracaso, allí entrará el poder de Dios. Claro, por un hombre recibimos la muerte, pero por Cristo recibimos vida, y vida eterna, y vida en abundancia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hay 3 cosas que nosotros debiéramos hacer. Y pon esto en la cabeza. En primer lugar, creer en Jesús. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Este consejo es para ti. Cree en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, aceptarlo como único Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acéptalo. No hay salvación en otro. Nadie es un intercesor entre Dios y los hombres, sino solo Cristo. El único que puede darte la salvación es Cristo. En tercer lugar, ábrele la puerta del corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué vas a hacer con ese Cristo maravilloso? Aceptarlo, amarlo, abrirle la puerta de tu corazón. Si tú lo haces, entonces encontrarás la salvación eterna. No una salvación a medias, una salvación completa. Quiero invitarte a que mientras tú reflexionas en esto que hemos aprendido hoy, puedas escuchar este canto maravilloso y lindo, la vía dolorosa, la cual Cristo pasó, la cual está descrita en Isaías capítulo 53. Esta vía dolorosa es la que Cristo tuvo que pasar por ti y por mí. Berta, canta para nosotros. Gracias, Berta, realmente fue maravilloso ese canto. Nos hizo recordar cómo es que Jesús pasó el sufrimiento por nosotros. Ese Cristo maravilloso es el que murió por ti y por mí, es el que se entregó completa y totalmente en la cruz del Calvario. No tienes por qué sufrir más, no tienes por qué llorar más. Cristo está listo para darte la salvación. Tú tienes problemas en casa, con los hijos, con la familia. Yo conozco cientos de seres humanos que dejaron de llorar, que dejaron de sufrir, porque dijeron: aquí encontré un Salvador. ¿Qué vas a hacer con ese Salvador? Acéptalo, acéptalo. No hay otra alternativa. Quiero invitarte para orar. Y mientras lo hacemos, acepta en tu corazón a Cristo como Salvador personal. Querido Padre, una vez más, gracias porque en Cristo encontramos la salvación. Gracias porque tú nos diste el Cordero maravilloso para que pudiese tomar nuestro lugar. Gracias por haber definido con claridad, con exacta claridad, la misión de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vino a salvarnos. Muchísimas gracias por eso.